Ya vamos en el capítulo 1 y esta mañana vamos a estudiar el verso 15 al 18. Y antes de comenzar con los versos 15 y 18, les voy a comentar una historia. En los años 70 en Estados Unidos, un hombre de nombre William Souser, él vivía en el estado de California y fue criado en una familia cristiana. Su madre lo llevaba a la iglesia de niño. Ahí podemos mirar la importancia, ¿no?, de que traigamos a nuestros niños a la iglesia desde su pequeña edad, desde su temprana edad. Su madre lo llevaba a la iglesia de pequeño, pero cuando él ya entró en una edad más grande, ya de joven, pues él empezó a andar con malas compañías y empezó a usar drogas, empezó a vender drogas, se convirtió en un narcotraficante y empezó a amasar una riqueza. Platica que él viajaba a Latinoamérica y llevaba la droga a Estados Unidos. Mientras tanto, su madre seguía orando por la salvación de su hijo y seguía orando por su hijo. Cuenta William que una noche, en la madrugada, como a las 3 de la mañana, no podía conciliar el sueño y se le venía a la mente los recuerdos de su niñez cuando su mamá lo llevaba a la iglesia. Y en ese momento el Espíritu Santo lo confrontó con su pecado, le hizo ver su pecado y él se arrepintió y le pidió perdón a Dios y se puso en paz con Dios. En esos días salió una orden de aprehensión en su contra y él empezó a huir. Huyó por 2 semanas, pero después de 2 semanas él se entrega a las autoridades y ya estando en la cárcel él escribe un libro. Y quiero contarles un pequeño extracto del libro de William Souser. Él escribe: entré a la cárcel con Cristo en mi corazón y con esperanza en mi alma. Estaba bien con Dios y estaba bien con los hombres. Estaba justo donde pertenecía. Ella estaba escribiendo desde la cárcel y dice: había violado la ley y tenía que aceptar las consecuencias. Era la única manera de tener paz. Al principio, las acusaciones de las autoridades federales me hicieron correr y jugué al escondite durante 2 miserables semanas. Pero no podía huir de mí mismo, ni de Dios. Yo tenía una deuda por mis errores cometidos, así que me entregué y me declaré culpable. Las autoridades se sorprendieron, pero inminentemente terminé en la prisión. Pero primero pasé 5 largos meses en la cárcel del condado de Carson City, en Nevada. Aproveché al máximo el tiempo ahí, leí la Biblia, oré, compartí a Cristo con los otros presos. El Señor me dio un pasaje para reflexionar, el Salmo 46:10, que dice: estad quietos y ver que yo soy Jehová. Me di cuenta que era la primera vez que me quedaba quieto. Todos los años de mi vida había estado en el carril rápido y eso me había dejado vacío. Y esta es la línea que quiero que escuchen. Pero ahora, en una celda de prisión, estaba lleno de alegría. Tuve paz y la presencia del Señor dentro de mí brotó. Yo estaba realmente feliz y no era falso. Mi alegría se desbordó tanto que otros fueron tocados. Conduje a 5 hombres a la verdad del Evangelio del Señor
en la cárcel del condado. Ellos vieron lo que yo tenía y lo querían. El libro se titula The Happy Prisoner, o El prisionero feliz. Y eso pareciera una contradicción, porque si usted está preso, ¿cómo puede estar feliz? Si usted está feliz es porque no está preso. Si usted está feliz es porque no está preso. ¿Hay algo como eso? ¿Puede uno estar preso y ser feliz? ¿Es posible eso? Sí, sí es posible. El apóstol Pablo es una prueba de eso. Solamente para recapitular un poco, la vez pasada miramos en el versículo 12 y 14, el apóstol Pablo nos está contando que a raíz de su encarcelamiento y de que él compartía el evangelio tanto a los guardias del pretorio, y cada vez que tenía oportunidad de compartir el evangelio, los hermanos de Roma habían tomado valor y empezaron a predicar el evangelio también. Y eso se hizo notorio en todo Roma. Pero ahora el apóstol Pablo, en estos versículos del 15 al 18, si me acompaña al capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18, dice así: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún más. Entonces ya a partir del versículo 15 al 18, el apóstol Pablo nos menciona que hay dos tipos de personas que están predicando el evangelio. Él dice que hay unos que predican con una mala motivación y otros que predican con una buena motivación. Eso es lo que vemos en los versículos 15 al 18. Dice en el versículo 15, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. La palabra contienda significa rivalidad, con envidia y rivalidad. Y los segundos son, dice, primero vamos a ver. Él dice que hay unos que predican con una mala motivación y otros que están predicando con una buena motivación. Primero, los que predican con una mala motivación, dice Pablo, predican por envidia y por rivalidad. Y los segundos, estos son los que están predicando con una buena motivación. Esos, dice Pablo, lo hacen con buena voluntad, por amor a Cristo. Y en los próximos minutos vamos a mirar a estos dos grupos. Si volvemos a ver los versículos 15 y 16, vemos que dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Primeramente quiero aclarar una cosa: estas personas que están predicando con envidia y rivalidad, a los que se refiere el apóstol Pablo, estos hombres no son falsos maestros. Estos hombres no son lobos. Estos hombres están predicando el evangelio, están compartiendo el evangelio,
pero lo están haciendo con una mala motivación. Porque si no estuvieran predicando el Evangelio, o si fueran falsos maestros, el apóstol Pablo, en lugar de alegrarse, nos hubiera dicho: a estos no los oigan, a estos ni siquiera los escuchen. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, él habla de los falsos maestros, pero más adelante, en el capítulo 3, él hace referencia a los falsos maestros. Entonces, estos hombres no son falsos maestros. Estos hombres son hombres que están compartiendo el Evangelio, pero no lo están haciendo con una buena motivación. Y la pregunta sería: ¿qué motiva a estos hombres a predicar con envidia y con rivalidad? Y quiero dar dos razones que encontramos aquí mismo en el capítulo 1 y particularmente en estos versículos. La razón número 1 es que tenemos que recordar que cuando el apóstol Pablo llega a Roma, ya había predicadores en Roma. La iglesia en Roma ya estaba establecida. El apóstol Pablo no funda la iglesia en Roma. Entonces ya había líderes de la iglesia en Roma. Y estos líderes tenían influencia. Estos líderes eran reconocidos. Estos líderes tenían alguna fama. Y cuando el apóstol Pablo llega a Roma, y si podemos ver en los versículos 13, dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. Esto quiere decir que cuando el apóstol Pablo llega a Roma, se hizo presente de que el apóstol Pablo había llegado a Roma. No nada más en la cárcel, se hizo presente con los guardias que lo cuidaban y en toda la ciudad de Roma. Entonces, posiblemente estos predicadores, estos líderes influyentes que tenían una fama ya en la ciudad de Roma, sintieron su fama, sintieron su influencia, la sintieron afectada por la llegada del apóstol Pablo, porque Pablo era una figura más preponderante, una figura con más nombre que ellos, y era una figura que no se amedrentaba, porque inclusive estando en prisión, él seguía predicando a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que él seguía predicando y que los hermanos tomaron ánimo y valor, algo que antes no tenían. Aunque ya estaban estos líderes ahí, ellos no tenían ese valor. Pero cuando Pablo llegó, Pablo tomó todo el protagonismo en Roma. Y estos líderes, predicadores que ya estaban ahí, sintieron ese celo, esa envidia de que Pablo, aunque estaba en prisión, él seguía predicando la palabra. Entonces, esa es una de las razones que vemos por qué estos líderes estaban predicando con envidia y con contienda, con rivalidad. Estos líderes comenzaron a llenarse de celos y, movidos por la envidia, comenzaron a predicar. Estos hombres no miraban a Pablo como un aliado para la predicación del Evangelio. Ellos lo miraban como una competencia. Y la segunda razón la vemos aquí mismo en el versículo 16. Dice el versículo 16, dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Cuando estudiemos la Biblia, es bueno que miremos varias versiones. La versión de la Biblia de las Américas traduce el verso 16. Dice: aquellos
proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Ya nos amplía un poco más el panorama, ¿sí? Dice, con ambición personal. En otras palabras, con una ambición egoísta. Cuando esos hombres predicaban o anunciaban el Evangelio, lo hacían por ambición personal. Ellos seguramente querían más fama, más influencia, notoriedad. Probablemente la motivación de ellos era monetaria, posiblemente. Pablo dice, estos hombres anuncian el Evangelio con una mala motivación, con una actitud incorrecta. Este pasaje nos recuerda a nosotros, hermanos, que podemos estar haciendo lo correcto, pero con una motivación incorrecta. Esto nos recuerda que podemos estar haciendo lo bueno, pero de una mala manera también a nosotros. ¿Sí? Tenemos que escudriñarnos también nosotros. Entonces, ¿por qué estos hombres predicaban con envidia y con rivalidad? Número uno, ellos no miraban a Pablo como un aliado, sino como una amenaza. El protagonismo, la fama, la popularidad que estos hombres tenían con la llegada de Pablo se terminó. Y número dos, era porque ellos eran movidos por ambiciones personales. Sus motivaciones no eran nobles. Sus motivaciones no eran puras. Eso es lo que Pablo establece aquí. Y estaban los que predicaban de buena voluntad. Si vemos el versículo 17, dice, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Este otro grupo de hombres, ellos predicaban por amor a Cristo, por amor a la verdad y sinceramente. La pregunta es, ¿qué significa predicar de buena voluntad? Predicar de buena voluntad significa que otros se conviertan y con el deseo de glorificar a Dios. Hacerlo con la actitud correcta, hacerlo con la motivación correcta, para el propósito correcto. Eso es predicar por amor a Cristo y por amor a las almas que se están perdiendo y por amor a la gloria de Dios. Quiero que note lo que dice en el verso 16 y 17, lo que Pablo dice aquí en el verso 16 y 17, dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Lo que Pablo está comunicando aquí es que los que están predicando con una mala motivación pensaban añadir aflicción a la prisión de Pablo. Y los que predicaban con una buena motivación lo hacían gozosos porque Pablo se gozaba de que Cristo era anunciado. Cuando los que predicaban con una mala motivación, movidos por la rivalidad y por la envidia, ellos pensaban que cuando la noticia de que ellos estaban predicando llegara a Pablo se iba a poner celoso, así como ellos se pusieron celosos. Y pensaban que eso iba a afligir a Pablo. Pero ¿cómo se iba a afligir Pablo? Si a eso lo había enviado el Señor, a predicar el Evangelio. Lo que ellos estaban haciendo era predicar el Evangelio, compartir el Evangelio. Entonces Pablo diría, ¿por qué me voy a amargar? Si ellos están haciendo lo que Dios me mandó a hacer, ellos están trabajando en lo mismo que yo estoy trabajando.
Lo que Pablo se gozaba es en lo que ellos tenían que haberse gozado también, en lugar de ponerse con envidia y con rivalidad con Pablo. ¿Sí? ¿Cómo puede uno tomar las cosas en diferentes maneras? ¿Sí? Pablo, en lugar de tomar eso con envidia o con rivalidad de parte de ellos, Pablo se gozaba. Por eso Pablo en el versículo 18 dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ellos estaban haciendo lo que Pablo estaba haciendo. Como les vuelvo a repetir, no eran falsos maestros, ni eran lobos. Sus motivaciones no eran correctas, ni eran puras, ni eran buenas, pero estaban compartiendo el Evangelio. Y de eso se gozaba el apóstol Pablo. Pero hay algo que quiero comentar. A mí me gusta el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, él no esconde el polvo abajo de la alfombra, y tampoco dice ese dicho tan famoso que dice: la ropa sucia se lava en casa. El apóstol Pablo, él es transparente, él es abierto, él no esconde nada. Él dice: esto sucede en la iglesia. Hay personas que predican por una mala motivación. Hay personas que son envidiosas y que tienen rivalidad, y que la motivación que los hace predicar es la de una motivación personal. Por eso vemos hoy en día tantas denominaciones, tantos evangelios, ¿no? El evangelio de la prosperidad, el evangelio, tantas proceduras que le dan al evangelio. Vemos que hay personas que predican con una motivación errónea, pero también hay personas que predican con la motivación correcta, por amor a Dios, por amor a las almas, por amor a Jesucristo. Y quiero hacer una observación acerca de la envidia, porque hasta este momento también podría alguien pensar que la envidia no es tan mala, ¿no? ¿Verdad? Porque pues, si el apóstol Pablo se alegra, ¿verdad? Porque pues están haciendo el trabajo que Dios mandó, ¿no? Aunque lo estén haciendo con envidia. Y el pastor A.W. Tozer, él tiene una página que yo estoy suscrito y mandan artículos, se las recomiendo si gusta suscribirse. Y en un artículo que miré sobre la envidia, él dice que la envidia es una idea distorsionada de la realidad. Cuando usted y yo nos llenamos de envidia, es porque tenemos una idea distorsionada de la realidad. La envidia lo hace todo acerca de nosotros. Cuando yo estoy lleno de envidia, yo lo hago todo acerca de mí. La envidia siempre nos pone en el centro. Nosotros somos los importantes. El mundo se evalúa por lo que tenemos o por lo que no tenemos. Y la buena vida se convierte en buena por lo que decimos que es bueno para nosotros. Y la mala vida se convierte en mala cuando decimos que no estamos obteniendo lo que queremos.
En todo esto somos nosotros los que estamos en el centro. La envidia es idolatría. Tenga cuidado cuando diga yo tengo una envidia de la buena o una envidia de la sana. Eso no lo dice la Biblia. No hay envidia de la buena ni envidia de la sana. Dice Tozer que la envidia siempre intercambia a la creación por el creador. Mide la vida por experiencias físicas. ¿Cómo me veo? Si estoy delgado, si estoy gordito, si estoy guapo, si estoy guapa. ¿Cómo está mi pelo? ¿Cómo tiene el pelo ella? ¿Cómo tiene el pelo él? Envidio su pelo, envidio su físico. ¿Sí? Relaciones. ¿Quiénes son mis amistades? ¿Con quién me relaciono? ¿Cuáles son mis influencias? Y posesiones. ¿Qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo? La envidia es egoísta. Dice, yo me merezco algo mejor. Por eso vemos a tantos solteros envidiando a los que están casados y a tantos casados, mejor no digo, mejor no diga amén, porque ahorita vamos a comer y no echemos a perder la comida, ¿ok? La envidia es miope o corta de vista. Ignora la eternidad, como si todo lo que tenemos es aquí y ahora. La envidia piensa que todo lo que tenemos es aquí y ahora, e ignora la eternidad. Y esto es lo que quiero que escuchen un poco más. Esto es algo bien importante. Si ya miramos todas estas cosas, esto es algo todavía más importante. La envidia es el suelo fértil de otros pecados. La envidia nunca termina con la envidia. Produce muchos otros pecados del corazón, de las manos y de la boca. El envidioso nunca se queda callado, hermano. Y la envidia es la tierra fértil para muchos otros pecados. La envidia nunca termina con la envidia. Con esto voy terminando. Hermanos, personas que nos visitan, el Evangelio es lo más urgente. Es lo más importante que hay en el mundo. Es lo más serio. La noticia de que por la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los pecadores nos podemos reconciliar con Dios a través de nuestro arrepentimiento y de poner nuestra fe en Él. Es la noticia más importante, la más urgente y la más necesaria que hay en este mundo. Por eso Pablo se alegra, aunque sea anunciada por envidiosos. Esto nos debe de recordar algo, hermanos. Que el poder de este mensaje del Evangelio, el poder de este mensaje no está en el mensajero. El poder de este mensaje está en el mensaje y en el que lo envió. ¿Sí? Ahí está el poder. Estamos estudiando el libro Descubriendo, número 4,
Y estamos aprendiendo cómo compartir nuestra fe de diferentes formas. ¿Sí? Primeramente Dios que nos ayude a desarrollar el estilo, la manera, nuestra historia, ¿verdad? Como estamos viendo, ¿sí? Pero sobre todo recordemos eso, que el poder del mensaje no está en nosotros, el poder del mensaje no está en el mensajero, el poder del mensaje está en el mensaje, en el que lo envió. Por eso el apóstol Pablo, en la carta de los Romanos 1:16, dice, si se recuerdan qué dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego. Este mensaje tiene ese poder. Nosotros somos los mensajeros nada más. Y es urgente, muy urgente, que comencemos a compartir el mensaje. No necesitamos una campaña de evangelismo. ¿Para cuándo va a ser la campaña? La campaña está abierta todos los días, desde que abrimos los ojos, desde la primera vez que llegamos a un lugar o que tenemos un familiar a un lado de nosotros o a un conocido, a un vecino. Ahí empezó la campaña de evangelismo. Busca la oportunidad, empieza a abrir lazos de amistad, empieza a invitar a un café, empieza a ayudarle a barrer su patio, empieza a trabajar en el evangelio, empieza a practicar tu historia, tu testimonio de cómo llegaste a los pies de Jesucristo. Es urgente, hermanos, es urgente que comencemos a compartir el evangelio por amor a Cristo, que seamos como los otros, no por envidia y rivalidad, sino por amor a Cristo. ¿Sí? Y por amor, ese amor que Él ya nos ha dado, porque el evangelio es lo más importante, es lo más serio, pero lo más importante es que llegue, que no se quede aquí, que no nos quedemos callados, sino que el evangelio llegue. Nos ponemos de pie.